es de profesión ingeniero civil, y tiene una maestría en diseño industrial, ¿no? Y estructuras. Y en su parte espírita lleva desde el año 2010 vinculado al Centro de Estudio Espírita Juan Ángel de la ciudad de Cartagena. No sé si alcanzaste a los grupos juveniles allá o entraste. No, cuando llegué ya la edad. Ya no era juvenil. Pero se ve muy joven, No, pero yo iba de niño, yo nací en familia espírita, solo que me vinculé fue en el 2010. Exacto. Y ya vinculado al Centro Espírita Juan Ángeles, que es una de las agrupaciones más grandes aquí del país, que es dirigida por el actual presidente de Confesor. Entonces, había participado no solo como conferencista, sino como orientador en los diferentes cursos de trabajadores, cursos de paces, cursos de mediunidad, ¿no? Que son todas las áreas fundamentales para el desarrollo de la casa espiritual, ¿no? Y pues nos ha acompañado como conferencista en diferentes ciudades y en el Congreso, ¿no? Fue conferencista en el último Congreso que se hizo en Bucaramanga. Entonces, ha tenido una gran aceptación de la nueva generación de conferencistas que necesitamos para el movimiento, ¿no? Entonces, no sé si tan nueva, pero. Entonces esperamos que sea a tu agrado participar de esta casa espírita, el Centro de Estudios Espíritas Cartesianos de Zipaquirá. Es una agrupación que ya completa 10 años. Han sido muy juiciosos estudiando, tienen diferentes cursos, diferentes niveles, y realmente es un ejemplo, digamos, de trabajo, de constancia, de perseverancia a lo largo del tiempo. Este año se va a organizar algo especial para el aniversario. Entonces, va a ser, digamos, una conmemoración de los primeros 10 años de trabajo espiritual. Entonces, hay otros compañeros también de la agrupación que no están aquí hoy, pero Víctor. Víctor Sacristán. sí. Bueno, entonces bienvenido a la casa espiritual. Hacemos primero una oración, ¿no? Sí. ¿Quién hace la oración? ¿Alguien voluntario? Ok, vamos por favor a cerrar todos nuestros ojos y vamos a elevar nuestro pensamiento para este espacio que nos reúne aquí en torno a un momento de aprendizaje, de discernimiento. Agradecemos a la familia espiritual asociada a nuestra casa espírita que nos acompaña, a nuestros mentores, a nuestro conferencista y todos los miembros del movimiento espírita que están apoyando nuestra labor de crecimiento como casa. Agradecemos su compañía, su inspiración. Pedimos al mundo espiritual que nuestra mente esté abierta para los mensajes que esté bien recibir el día de hoy a través de nuestro conferencista. Pedimos por su inspiración y su bienestar y la de todos los presentes. Así sea. Bueno, ya me presentó Fabio, mi nombre es José Ángel Cueto para los que no me conocen. Y antes de iniciar me gustaría agradecer este espacio, esta invitación. Siempre que tengo la oportunidad de hablar de doctrina espírita, digo que el más beneficiado soy yo, porque como dice o tiene de título la conferencia, no hay mayor felicidad para un espírita que hablar de la doctrina espírita, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Entonces, agradecerles por esa invitación. Y como preámbulo, sería interesante recordar una de las conversaciones más interesantes que nosotros vamos a encontrar en los primordios del cristianismo, en la denominada Última Cena. Están los apóstoles un poco preocupados porque el Maestro Jesús ha afirmado que su hora está a punto de llegar. Y ellos, preocupados por la situación, le preguntan: Maestro, ¿y qué va a hacer de nosotros cuando tú te vayas? A lo que el Maestro Jesús responde o da esta respuesta, que es muy conocida para nosotros los espíritas,
y dice: si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y Él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros. Estas palabras del Maestro Jesús fueron tomadas por el Maestro Allan Kardec, analizadas a profundidad en el Evangelio según el Espiritismo, y dan a entender que el Maestro Jesús está hablando de otro consolador que había de permanecer eternamente, lo cual habría, a través de la lógica, ayudarnos a entender que no era algo material. Se estaba hablando de una filosofía que iba a verse reflejada 18 siglos después, como la imagen que se ve ahí, como un nuevo amanecer para la humanidad a través de la doctrina espírita. Cuando nosotros hablamos de doctrina espírita, lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es el concepto. Y hay dos definiciones clásicas que da el codificador Allan Kardec en la obra ¿Qué es el espiritismo? Y ambas definiciones se encuentran en el preámbulo de la obra ¿Qué es el espiritismo? Y la primera definición que el maestro Allan Kardec nos da es que el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Y hay dos cosas interesantes. La primera es que como ciencia, no sirve el láser aquí, no, o sí, el láser sirve. Probemos. Bueno, parece que no. Bueno, como ciencia práctica, el espiritismo busca establecer los lazos que hay entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Ese es su aspecto científico. Y eso desliga la parte científica del espiritismo de la ciencia convencional o ciencia exacta. El espiritismo no ha venido a competir con las matemáticas, con la física, con la química, no ha venido a competir con las ingenierías, ni mucho menos. El aspecto científico de la doctrina se sustenta en la forma en cómo se establecen las relaciones de forma práctica entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Y como doctrina filosófica contiene toda una propuesta moral que va a tener una repercusión directa sobre nuestras vidas. Con esa definición que Allan Kardec da de lo que es el espiritismo, una ciencia de observación y una doctrina filosófica, y luego la define de una forma más estructurada como la ciencia que se encarga de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como la relación de esto con el mundo corporal, ya uno empieza, si es neófito en el estudio de la doctrina, a ver que hay algo muy interesante, porque se está hablando de la relación del mundo espiritual con el mundo corporal, se está hablando de nuestra verdadera esencia, se está hablando de nuestra verdadera vida, de cómo nosotros podemos superar las dificultades, de cuál es la razón de ser de nuestras existencias. Y ante esa definición, naturalmente, surge, digamos, un eslogan, un lema, y es: ¿por qué los espíritas debemos estar felices de ser espíritas? Y eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un estudio, vamos a reflexionar en torno a las enseñanzas que el codificador y que otros espíritus del Consolador nos entregan para afianzar esa alegría que cada uno de nosotros debe tener por conocer esta maravillosa doctrina. Cuando nosotros vemos esa imagen, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Felicidad, ¿cierto? Y uno ve a los niños cuando, bueno, uno dice: el niño es feliz, no se preocupa por nada, se concentra en las cosas sencillas de la vida. Y precisamente esa imagen en la que nosotros a veces vemos reflejada la felicidad es donde nosotros nos tenemos que sentar para hablar de cómo el espiritismo puede ayudarnos a nosotros a ser felices. Y para eso vamos a remontarnos a unas palabras del propio codificador Allan Kardec que se encuentran en la conclusión sexta del Libro de los Espíritus. Allan Kardec dice que la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. Y esta frase es poderosísima. ¿Por qué es poderosísima? Porque nos viene a decir a nosotros que la fuerza del espiritismo no está en la comunicación con los espíritus, no está ahí, está en la lógica que nos ofrece, en su estructura filosófica, en el llamamiento que nos hace a la razón.
nos invita a pensar, nos invita a cuestionar, porque eso es filosofar, nos invita a encontrar la verdad y afianzarnos en el conocimiento. Eso es lo interesante que tiene la doctrina espírita, y es ahí donde reside su fuerza, en la filosofía. Y vale la pena, por ejemplo, acotar, cuando uno ve o lee obras como Viaje Espírita del año 1862, cómo Kardec hizo diferentes viajes en su época en Francia, en Bruselas también estuvo, y encontró grupos espíritas que tenían cierto tiempo, algunos nunca lo habían hecho, practicado reuniones mediúnicas. Es decir, estaban concentrados exclusivamente en el estudio de la filosofía espírita. Porque en el cuerpo filosófico de la doctrina espírita se encuentran todas las herramientas para que nosotros podamos desenvolvernos bien en nuestra vida. Pero entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos desenvolvernos bien en la vida ante estas herramientas que nos da la doctrina espírita? Pues lo primero que hay que hacer es estudiarla. Para yo poder comprender la doctrina espírita, necesito primero estudiarla. Entonces la estudio, la leo, la profundizo para poder comprenderla, para poder digerirla, para poder interiorizarla. Y solo cuando yo comprendo es que empiezo a vivenciarla. Aquí hay una triada que es muy importante. La fuerza de la doctrina reside en su filosofía. Para yo poder vivir la doctrina espírita, sentirla, es decir, para yo sentirme feliz, alegre de lo que la doctrina espírita me propone, para yo transformar mi vida y poder alcanzar esa felicidad que tanto anhelo, yo tengo primero que comprenderla. Y para comprenderla necesito estudiarla en sus bases doctrinarias que se sustentan en la filosofía. Y una quizás de las propuestas más interesantes que Allan Kardec nos ofrece en el Evangelio según el Espiritismo es esta que está aquí. Perdón, en el Libro de los Espíritus es esta que está aquí. Dice Kardec: al demostrar la existencia del alma y la inmortalidad, el espiritismo reanima la fe en el porvenir, levanta el valor abatido y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. El espiritismo demuestra la existencia del alma y la inmortalidad. Y esto es interesante, porque aunque la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, toda esa filosofía se sustenta en un componente científico. No es que los espíritas nos sentamos a hablar de que es lógico que hay más allá de la vida. Sí es lógico, pero el conocimiento, la verdad, no funciona solamente con base a la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica nos puede fallar. Incluso la ciencia moderna no puede funcionar con base a la lógica. Entonces sí, es lógico de que haya algo más allá de la muerte. Es lógico que seamos espíritus inmortales, de que existe un Dios infinitamente justo. Todo eso puede ser muy lógico, pero debe estar sustentado en hechos científicos. Y hechos científicos hay de sobra. No es que nosotros ingresemos a la web y podamos encontrar la cantidad de evidencias que hay. A mí uno de los, digamos, experimentos que más me gustan, que demuestran la sobrevivencia del espíritu a la muerte orgánica, son los experimentos que realizó, por ejemplo, Sir William Crookes, que es muy conocido por los estudios a los fenómenos de materializaciones. Es un estudio que vale la pena que nosotros profundicemos, porque ahí vamos a encontrar todo un componente científico de alguien que fue un científico, un eminente de la época. Entonces el espiritismo nos demuestra de que el alma existe y de que además somos espíritus inmortales. Hay un argumento científico. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que la vida continúa, de que somos espíritus inmortales, eso tiene un impacto directo en la forma en cómo empezamos a ver nuestra vida. Y es algo interesantísimo, porque si a cualquiera de nosotros, a cualquier persona se le hiciera la pregunta sobre qué es lo que impide ser feliz, va a decir que es el sufrimiento. Todos mientras nos encontramos en la tierra tenemos que vivir situaciones difíciles, enfermedades, situaciones económicas complejas, vivir por ejemplo en una familia disfuncional, problemáticas en las relaciones afectivas, desencarnaciones de seres queridos, problemáticas internas como la depresión, el estrés, la ansiedad. Todas esas problemáticas la vive la sociedad.
Pero al yo tener la seguridad de que la vida continúa, de que soy un espíritu inmortal, eso va a tener un impacto directo en la forma en cómo yo me voy a desenvolver ante esas situaciones de la vida. Es lo que Allan Kardec me va a permitir a mí poder elevar mi punto de vista. Y ese es un estudio que Allan Kardec hace en el Evangelio, que yo recomiendo que lo profundicen porque es extraordinario. Lo que hace el espiritismo es elevar nuestro punto de vista. Allan Kardec hace una analogía muy interesante. Es como si yo me subiera a un monte, en su punto más alto, ¿cuál es el punto más alto de, no sé, de Dinamarca? Que está en Bogotá. Monserrate, ¿será? ¿Será que yo tengo la misma visión de Bogotá en Monserrate, allá en la cima, que la que tengo, por ejemplo, aquí? Aquí solamente tengo un radio de acción muy pequeño, pero si yo me pongo allá, yo voy a poder divisar la ciudad de forma más clara. Soy la misma persona, las situaciones son las mismas, pero yo voy a ver la ciudad de una forma diferente. Eso precisamente es lo que ocurre con la doctrina espírita. Desde un punto de vista filosófico nos eleva, no va a cambiar las situaciones porque el espiritismo no es solucionador, es consolador. Lo que hace el espiritismo es nos sube desde un punto de vista filosófico para que veamos la vida desde un aspecto más holístico, más integral, más amplio. Y al yo tener una visión más amplia, pues yo voy a poder tener más fortaleza, más resignación ante las vicisitudes de la vida. Entonces, ese es el primer impacto directo que la filosofía espírita ofrece en nuestra vida. Nos da valor para nosotros poder afrontar todas las dificultades que tengamos. El espiritismo nos da las herramientas para poder confrontarnos ante todos los desafíos existenciales a los que nosotros tengamos que confrontarnos. El espíritu Viana de Carvalho, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, un libro que me parece hermosísimo, que se llama Espiritismo y Vida, dice que el espiritismo hace posible la comprensión, miren, primero, de los factores existenciales, segundo, de los compromisos que a cada uno de nosotros nos corresponde asumir, y tercero, del esfuerzo que debe ser aplicado en favor de la construcción de nuestro propio futuro. Aquí hay tres aspectos que son interesantes. El espiritismo primero nos ayuda a comprender cuáles son los factores existenciales, es decir, cuál es la dinámica de la vida. ¿Por qué uno sufre? ¿Por qué otro no? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? Los mecanismos existenciales nos los explica la filosofía espírita. Segundo, nos ayuda a entender cuáles son los compromisos que tenemos, porque aunque parezca increíble para muchas personas, todos nosotros tenemos un compromiso trascendental con la vida. Todos nos encontramos aquí sentados y todos los que estamos aquí tenemos un propósito trascendental. Uno tiene que pensar, interiorizar un poco este tipo de cuestionamientos para poder comprender cuál es el propósito de nuestras vidas. Pero es importante tenerlo claro. Todos nosotros tenemos un compromiso con la vida. Y tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para trabajar en favor de nuestro futuro y de nuestro porvenir? Porque si todos queremos ser felices, la pregunta del millón es, ¿qué tengo que hacer para poder ser feliz? El espiritismo me da las herramientas y me dice, tienes que hacer esto, y vas a lograr la felicidad. Entonces hay tres factores. Primero, comprensión de los factores existenciales. Segundo, nos ayuda a comprender cuáles son los compromisos que tenemos con la vida. Y tercero, nos da las herramientas para que nosotros, a través del esfuerzo, podamos trabajar en pro de nuestro bienestar. Pero dice mucho más Viana de Carvalho, dice, el espiritismo elucida los acontecimientos dolorosos, explica las causas y ofrece los instrumentos necesarios para erradicarlos, con la consecuente construcción de los días felices del porvenir. Eso es algo extraordinario que nos ofrece el espiritismo. A través de la ley de causa y efecto y de la reencarnación nos permite a nosotros poder solucionar la problemática existencial más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que es la del sufrimiento. Filósofos, religiosos e incluso científicos, en sus diferentes modalidades, tratan de mitigar el sufrimiento y entender por qué sufrimos, por qué existe el dolor. Y el espiritismo nos da las explicaciones. Nos dice
que hay una ley de causa y efecto que responde a todo lo que nosotros vivimos, obedece a una causa primaria. Y al mismo tiempo, a través de la reencarnación nos dice que todas esas anomalías que hay en nuestra actual existencia y de la cual nosotros no tenemos cómo responder, provienen de un pasado. Entonces nos explica todo. El espírita tiene la plena seguridad de que todo lo que vive tiene una razón de ser. Todo, y todo lo que ocurre tiene una razón de ser. Pero aquí voy a hacer un paréntesis que vengo haciendo últimamente, porque cierta vez escuché a una persona que hacía una crítica sobre los espíritus y decía que es que los espíritas hablamos mucho de reencarnación del pasado. Y yo les podría decir de los libros que he leído que más del 80% de la filosofía espírita se concentra en el presente y en el futuro. El espiritismo lo que hace es ir al pasado para poder explicar lo que está ocurriendo en el presente, pero no hace más nada. El espírita no se concentra si fue rey, si fue zapatero, no nos interesa eso. Al espírita le interesa es ir al pasado para comprender por qué está viviendo lo que está viviendo. Y una vez comprendido eso, se concentra en el presente y trabaja en el futuro. Porque hablando en términos generales, no políticos naturalmente, el espiritismo es progresista. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mirar con una óptica superior hacia el futuro. Y eso es algo extraordinario de la doctrina espírita, que nos ayuda a elucidar todas estas problemáticas. Entonces, dentro de este análisis, el espiritismo nos ayuda a comprender los mecanismos existenciales. Nos explica por qué existe el sufrimiento, por qué existen las desigualdades. Nos ayuda a entender qué estamos haciendo aquí en la vida. Nos ayuda a entender qué tenemos que hacer para trabajar por nuestra felicidad. Después de todo ese análisis, la pregunta que uno debe hacerse es: ¿será que todo eso no trabaja a favor de nuestra felicidad? Por eso dice Diana de Carvalho: cuando el ser humano descubre el espiritismo, lo invade una especial alegría de vivir, porque comienza a entender las razones lógicas de su existencia, los mecanismos que trabajan a favor de la felicidad, de modo que experimenta una gran dicha emocional. Yo siempre que voy a hablar de estos temas lo recuerdo. No hay algo más extraordinario que la doctrina espírita nos entregue que demostrarnos a través de hechos concretos que somos espíritus inmortales. Yo me levanto, si les soy sincero, cuando yo me levanto todas las mañanas, lo primero que yo hago es darle gracias a Dios porque soy un espíritu inmortal, porque eso significa que no voy a morir nunca. La muerte no existe, en su sentido más profundo, no existe. ¿Habrá algún motivo más para yo poder vivir con alegría? Y hay una forma muy fácil de nosotros poder meditar en esto. Y es analizando los miedos que nosotros tenemos. Porque todos nosotros tenemos miedos, pero hay un miedo que es el mayor de todos, y es el miedo a la muerte. Ahí se encuentra la génesis de todos los miedos que nosotros experimentamos. Si, por ejemplo, yo no tengo los suficientes recursos económicos y yo me preocupo, ¿por qué te preocupas? Porque si no tengo suficiente dinero, no tengo comida, y si no tengo comida, me muero. ¿Sí o no? Entonces me preocupa tener dinero porque al final es un tema de que tengo que subsistir. Y entonces yo empiezo a analizar todos los factores y digo, oye, me da miedo, por ejemplo, que se muera o que fallezca mi padre, mi madre, mis hijos. ¿Por qué te da miedo? Porque yo no sé qué hay más allá de la muerte. No sé. Entonces, como no sé qué hay, me da miedo. Y empezamos a analizar todas las situaciones difíciles de la vida. Una enfermedad, por ejemplo. ¿Por qué nosotros nos asustamos cuando llega la enfermedad compleja? Porque la enfermedad me puede matar, y si me mata, desaparezco. Entonces, el miedo a la muerte está constantemente apareciendo en nuestras vidas. Y el espiritismo viene, valga la redundancia, viene a matar a la muerte. Es decir, tú realmente no existes. Existes un cambio, una transformación. Pero al yo saber que soy un espíritu inmortal, eso me tiene que cambiar el chip mental, la forma en cómo empiezo a ver la vida, y eso tiene que ver reflejado en las demás personas.
Oye, ¿por qué estás alegre? Porque soy un espíritu inmortal, por más nada. Eso es un motivo suficiente para yo ser o yo estar alegre. Y los espíritas tenemos que irradiar esa alegría. Y al final del estudio voy a traer una reflexión interesante para que meditemos al respecto. Yo no me puedo poner aquí a hablar sobre la felicidad de ser espíritas y yo les diga a ustedes, no tienen que luchar porque las cosas son difíciles. Y si yo me pongo a hablar así, ¿ustedes qué van a pensar? Es que le nota la felicidad. Sí. Hablar de la felicidad, si no tiene por lo menos energía debe tener, algo debe transmitir. Porque a veces uno saluda a las personas, ¿cómo vas? Allí las cosas están difíciles. Y uno como espíritu dice, oye, ¿por qué estás feliz? Porque soy inmortal, por más nada, no hay otro motivo. Nosotros teníamos un amigo que desencarnó allá en la parte espiritual espírita, Axel Reynolds, que él cada vez que uno le preguntaba cómo estás, él decía, feliz de la vida, amigo, decía, feliz de la vida. Y esa energía le irradiaba en la institución espírita. A tal punto que hoy todo el mundo en el centro espírita llega y dice, ¿cómo estás? Feliz de la vida. Tenía otro compañero que le preguntaba, ¿tú cómo estás? Y decía, feliz de la vida y con tendencia a la alza, decía. Ese todavía era una respuesta mayor. Feliz y con tendencia a la alza. A mí siempre me llamó la atención eso. Entonces los espíritas, como sabemos que somos inmortales y que la vida tiene una razón trascendental y que fuimos creados por Dios para alcanzar la felicidad, tenemos que vivir con alegría. Y el espiritismo tiene que generar una dicha emocional en nosotros. Cuando uno se sienta bajo de nota, como dicen hoy en día, down, yo me explico, yo soy un espíritu inmortal, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar así. Me doy espacios naturales difíciles porque todos vamos a experimentar situaciones difíciles, nos vamos a bajonear, pero apenas eso pase, yo no me dejo digamos, sobrellevar de las situaciones, sino que yo mismo digo, yo soy un espíritu inmortal y voy a sobreponerme a esta situación. Entonces, el espiritismo se nos presenta a la mayoría de nosotros como una propuesta filosófica a nivel inicial, con una cantidad de fundamentos, aquí no están todos, pero con una cantidad de propuestas interesantes. Siempre hago esta analogía, no es la primera vez que lo hago, me gusta siempre traer la colación. El espiritismo es como si a nosotros nos presentaran una especie de caja de Pandora, pero con unos regalos súper maravillosos. En una caja se encuentran varios regalos. Entonces el espiritismo se nos presenta como esa caja, una propuesta filosófica. Y en esa caja hay muchísimos regalos. Está el regalo de la existencia de Dios, está el regalo de que somos espíritus inmortales, está el regalo de que en el universo prima la justicia, el amor y la caridad, está el regalo de la causa y efecto que me hace a mí responsable, no culpable, responsable de lo que me ocurre. Y eso es algo interesante de la doctrina. Ya no es culpable el vecino, el compañero, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposo, los obsesores, no nada. Soy yo el responsable de mi vida. Entonces el espiritismo es una caja que tiene todo esto. Pero como todo regalo, si a uno le llevan un regalo, uno decide si toma el regalo o no. Ahora, lo lógico es que si a ti te llevan un regalo en una fiesta, tú lo recibas, ¿no? Sería raro que a ti te ofrezcan un regalo en una fiesta de cumpleaños, ¿cierto? Y que cuando te llegue ese regalo tú digas, no, yo no quiero ser tan listo, yo no he visto eso todavía. Yo no le llevo un regalo y digo, no, yo no. Bueno, analicémoslo entonces con la doctrina espírita. Es una caja que tiene todos estos regalos y nos los ofrecen. Sin embargo, hay personas que tienen toda la libertad de decir, no me interesa. Me siento bien con esto, me siento bien con lo otro, y no aceptan ese regalo. Válido, respetable, e incluso puede que no sea necesario para su vida, porque hay personas que no necesitan de la doctrina espírita. Eso hay que tenerlo claro. Y que no necesiten de la doctrina espírita no significa que no sean espíritus buenos ni que estén trabajando por su felicidad. Sobrados ejemplos hay en la historia de la humanidad, pleno siglo XX, siglo XXI, de espíritus que fueron de diferentes religiones con mucha más condición moral que todos nosotros. Pero nosotros recibimos ese regalo, esa caja sorpresa, y la aceptamos. Cuando uno acepta, ya el espiritismo pasa de ser una propuesta a un proyecto de vida, que son dos cosas diferentes. Pasar de aquí a acá tiene un trecho importante, porque de una propuesta a un proyecto aquí hay sacrificio, entrega, dedicación.
que es lo que nosotros tenemos que evaluar. Ya el proyecto de vida es algo que me apropié. Entonces pasa, en nuestra institución pasa mucho, le ha pasado a muchos compañeros y compañeras, que el esposo o la esposa le dice, te vas a llevar el colchón de la cama al centro espírita, le dice. Si no es necesario llevarse el colchón, pero sí es importante que nosotros empecemos a involucrarnos con el aspecto social, con el trabajo en la institución espírita, personas que vienen buscando ayuda con problemáticas de diferente índole, y ese tipo de situaciones le va ayudando a uno a ir equilibrándose y mejorando. Cuando adoptamos el espiritismo como un proyecto de vida es cuando, dice Viana de Carvalho, el espiritismo ha penetrado en la mente y en el corazón, en el sentimiento del ser humano. Mente y corazón. Son dos. No es una sola, son dos. Quiere decir que tengo que comprender y tengo que empezar a sentir la doctrina espírita. Porque si yo la pienso, cuando llega una situación y no la siento, me puedo alejar con mucha facilidad. Tengo que empezar a sentirla. Si la adopto como un proyecto de vida, digo, bueno, ya la proceso, la interiorizo a nivel mental y a nivel de sentimiento. Entonces, cuando eso ocurre, se produce una natural transformación intelectual y moral para mejor, porque el espiritismo nos propone un cambio radical de comportamiento para conquistas trascendentales y liberadoras. El espiritismo, no utilicemos la palabra obliga, lo fuerza a uno internamente, uno se encuentra impelido a ser mejor persona. Porque ya tú entiendes que cualquier cosa que tú hagas tiene una reacción. Porque ya tú entiendes que eres un espíritu inmortal, que has tenido otras existencias, que tienes un compromiso, que estás trabajando por tu felicidad, y empiezas a comprender una cantidad de cosas que ya tú empiezas a ver la vida de una manera diferente. A todos. Creo que a la mayoría les pasa, por ejemplo, cuando una que es muy típica es cuando ya tú eres pasista, eres medium, y entonces antes, los fines de semana, te tomabas tu whiskycito, entonces ya tú dices, oye, si yo le voy a brindar energía a alguien, pues el mundo espiritual va a utilizar mi energía, que yo sé que el consumo de alcohol me va a perjudicar. Y no quiero hacer aquí apología porque, por ejemplo, yo cuando estuve adolescente, pues yo también fui adolescente, cuando pasé por ahí, como todos los jóvenes, salía, tomaba, no mucho, pero sí tomaba. Y siempre que hablo del tema, por ejemplo, el alcohol, hago énfasis en que uno no puede satanizar a una persona porque se tomó un trago, pero hay personas que dicen, no, se tomó un trago, es la peor persona del mundo. No, el espiritismo no prohíbe absolutamente nada. El espiritismo no te dice, no te puedes tomar esto. Tú eres, a nivel personal, quien vas tomando conciencia de eso. Entonces tú dices, oye, si yo voy a dar un pase y el mundo espiritual va a utilizar mi energía, yo sé que ese día no voy a tomarme un whiskycito porque no voy a servir de instrumento al mundo espiritual para ayudar. Y no me lo está viviendo nadie, es un tema de conciencia. Entonces, a muchos nos pasa que después que empezamos, nos dice, oye, tengo que cambiar este hábito. Los lugares que antes me gustaban, que eran ruidosos, estridentes, ya lo empiezo a cambiar porque trato de buscar una mejor sintonía. Y todo ese tipo de situaciones me van ayudando a mí a cambiar para mejor. Entonces, el espiritismo no nos prohíbe nada. Nadie puede decirnos que el centro espírita me prohíbe tomar, me prohíbe. No, el centro espírita y el espiritismo no prohíbe nada. En ninguna parte de la codificación ustedes ven acá diciendo el espírita puede hacer esto, no. El espírita puede hacer con su vida personal lo que considere. Pero si el espírita ya empieza a sentir la doctrina espírita en su corazón y en su mente, ya él empieza a cambiar sus hábitos. Porque el espiritismo nos invita a un cambio radical de comportamiento. Por eso aquí a nadie se le puede obligar a que cambie. Por más que uno quiera que cambie, uno no puede obligar a las demás personas a cambiar. Haz esto, no hagas esto, no. Tiene que ser un tema de voluntad propia. Y aquí vale la pena recordar las enseñanzas de Allan Kardec que se encuentran en mi evangelio preferido del evangelio, capítulo 17, Ser Perfectos. Porque allí dice Allan Kardec que el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, pues ambos
son lo mismo. Entonces yo tengo que comprender primero el espiritismo, pero tengo que sentirlo. Agradecer a Dios por la oportunidad de conocer esta maravillosa doctrina es extraordinario. Es algo único. Yo hace poco me invitaron a una conferencia con unos amigos que son de España y por el tema que estaba desarrollando recordé una experiencia muy única que tuvimos en nuestra institución espírita que cuando la recuerdo me da mucha emoción. Yo digo, esto me da alegría ser espírita. Una mujer llegó a nuestra institución bastante golpeada, aproximadamente en el año 2021, cuando todavía la pandemia estaba en juego, porque su hija había desencarnado en el 2020, hace aproximadamente un año. Y la hija había desencarnado no de COVID, sino de dengue. Entonces, ella llorando nos decía que su hija era buena estudiante, hacía caso, comprometida en la casa, en el barrio, todo el mundo la quería. Era un amor la niña. Un amor completo, tenía 12 años. Y un día cualquiera, en una noche cualquiera, le dijo, mami, me siento mal. Le dio dolor de cabeza, fiebre, la llevaron a la clínica. En la clínica le dijeron que tenía dengue y a las 4 horas desencarnó. No hubo tiempo de despedida, de hablar, de nada, fue abrupto. Eso fue un golpe durísimo, durísimo para ella. Fue al centro espírita y decía, tengo más de un año y no he podido superar la desencarnación de mi hija de 12 años. Y ella, hablamos con ella ya en ese momento, se le hizo una orientación y de manera espontánea, porque no fue provocado, uno de los medios de nuestra casa sintió la energía de la niña y empezó a decir, yo veo que este espíritu tiene muy buenas condiciones morales. Otro medio dijo, yo también la veo muy bien, irradiando luz, es un espíritu con muy buenas condiciones morales, que tenía unas deudas así de pequeñitas y decidió en esta existencia, a través de esa experiencia, saldar lo último que tenía pendiente. Pero era un espíritu con muy buenas condiciones morales. Uno de los medios sintió que el espíritu se quería comunicar, le dio paso y ese espíritu le empezó a hablar, el de la niña le empezó a hablar a la mamá y le empezó a decir, madre, el espiritismo te invita a que comprendas cuáles son los mecanismos existenciales, a que comprendas que esto que ocurrió, esta separación que hoy te duele tanto, tiene una razón de ser. Y le decía, Dios permitió que yo desencarnara a esta edad y de esa forma por misericordia y por amor. Tú escuchas hacia primero y tú dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que misericordia y amor? Y él dice, sí. Y te voy a decir algo, una frase que nunca se me olvida. Es cierto que perdiste a una hija en la tierra, pero hoy te vengo a decir que ganaste a un ángel en el cielo. Imagínense, eso yo creo que hasta en medio cuando terminó todo eso tuvimos que exprimir las lágrimas ahí en la reunión. Entonces cuando eso pasó y yo vi el cambio, el comportamiento, el cambio que tuvo la señora, que cambió su chip mental cuando vio que en realidad su hija continuó viviendo, porque le dijo cosas que solamente ella sabía, le cambió su forma de pensar, le reanimó la fe en el porvenir para seguir viviendo con alegría. Uno dice, el espiritismo vale la pena. Esto realmente vale la pena sentirlo, comprenderlo, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr a través de nuestro trabajo. Pero nosotros en este trabajo necesitamos una guía. Todos necesitamos una guía. Sí, la guía es el Maestro Jesús a nivel moral, pero dentro del trabajo espírita necesitamos a alguien que nos diga, es por aquí, como que uno abre el mapa y uno dice, oye, ¿cómo tengo que hacer aquí? ¿Cómo tengo que proceder acá? Y cuando uno mira eso se va a dar cuenta que el guía que nos va a permitir a nosotros conducirnos bien por ese mapa es precisamente este señor, el codificador Allan Kardec. Un hombre extraordinario. Yo les digo algo, que cada que leo algo de la codificación yo quedo sorprendido con la capacidad de análisis, de síntesis que tenía el maestro Allan Kardec. Y ese trabajo lo hizo él, asumiendo que empezó sus trabajos en forma en 1856, un año antes de publicar el libro de los Espíritus, hasta su desencarnación, que fue en 1869, en 13 años. Dice, ¿cómo hizo este señor en 13 años para hacer todo esto? Este señor no dormía, pero la capacidad que tenía era enorme. Y lo más interesante es que Allan Kardec
escucha por primera vez de un fenómeno mediúnico, el de las mesas parlantes, en 1854, cuando tenía 50 años de edad. O sea, no hay excusa de que no, ya yo conocí la doctrina espírita de tiempo. Así cuando me salen con ese cuento allá en el espiritismo, las personas mayores, yo me encargo de dirigir una tarea de evangelio los viernes, llevaba mucha gente mayor, y mira, no me digas eso porque Kardec conoció el espiritismo a los 50, tú estás joven todavía, estás en tu año verde todavía. Entonces, si Kardec pudo, nosotros también podemos. A los 50, y empezó a hacer su trabajo 2 años después, a los 52. A los 52 años empezó a trabajar en Ford. Entonces, si él pudo, nosotros también podemos. Y dice Viana de Carvalho en un capítulo en el que le hace un homenaje a Kardec, que Allan Kardec estaba preparado para una gigantesca tarea, que era la de generar una revolución moral en la sociedad. Trabajaba día y noche con afán, convenciéndose de la realidad del mundo extracorpóreo a través de la experimentación de las reuniones mediúnicas, de la supervivencia de la vida a la separación molecular del cuerpo, del significado psicológico profundo de la existencia terrena. El primer espírita fue Kardec. Para Kardec trabajar día y noche sin descanso, tenía él primero que procesarlo en su mente y en su corazón, tenía que sentirlo. Algo había en su corazón que lo había removido, que dijo, yo dejo lo que estaba haciendo antes y me voy a dedicar a esto porque esto es algo transformador, revelador. Entonces dice Viana de Carvalho, trabajaba día y noche porque él estaba convencido de que la vida continúa, que no cesa con la muerte orgánica. Y además de eso estaba convencido de que nuestra existencia, por más que uno crea que no tiene sentido, tiene un valor psicológico trascendental y profundo. Nuestras vidas son únicas y especiales. Cuando nosotros interioricemos esa idea, nos concienciemos de que nuestra vida es única y especial, nuestra vida va a cambiar. Porque le vamos a dar la justa medida a nuestras vidas. Yo no tengo que ser una persona reconocida, famosa, para yo darle valor a mi vida. No tengo por qué hacerlo. La vida es valiosa por sí misma, incluso en medio de las expiaciones más complejas, porque hasta en las expiaciones más complejas la vida está jugando un papel importante. Entonces, si nosotros tenemos que tomar un ejemplo de lo que es ser un verdadero espírita y de lo que es vivir alegre, feliz de ser espírita, es precisamente Allan Kardec. Y hay una frase de Kardec que yo trato de repetirla cada vez que tengo la oportunidad de hablar de él, que a mí me parece extraordinaria, o sea, maravillosa. Está como por un estado de Instagram. Dice Viana de Carvalho, como nauta seguro, contempló los piélagos del mar tumultuoso y en la barca de la fe razonada avanzó sin miedo a la tormenta hasta que ancló en el puerto de la certeza inquebrantable. Digo, Viana de Carvalho ese día estaba inspirado, por lo menos ese día que escribió eso estaba inspirado, pienso yo, siempre que leo esa parte, porque es profundísimo. Y vamos a tratar de ponerlo en nuestra vida. Por lo menos en mi caso personal, siempre le he tenido fobia a las profundidades y a la zona de alta mar. O sea, siempre que veo escenas así en películas, yo me imagino una tormenta así en alta mar profundo. Yo digo, Dios mío, una situación de esa me da un paro antes de que yo me ahogue, digo yo. Un miedo. Entonces, imagínense que nosotros estemos en medio de una situación así. Estamos en medio de una tormenta, todo está oscuro, complejo. Y ahora hagamos la analogía de que esa tormenta en ese mar no es el mar, sino son los problemas de la vida. La enfermedad, la situación económica difícil, el hijo complejo, la dificultad en el relacionamiento de pareja, la desencarnación de un ser querido, la depresión, la ansiedad, tantas cosas. Imaginemos por un momento que eso que estamos viviendo, que es difícil, lo que otro está viviendo, es precisamente ese mar tumultuoso en el que hay una tormenta. Miren lo que dice Viana de Carvalho que hizo Kardec. Él vio que había una tormenta, que el mar estaba revuelto y dijo, como él estaba en una barca que Viana de Carvalho llama la barca de la fe razonada, él dijo, yo no voy a temer porque estoy en una barca que es sólida, yo sé que no se va a mover. Y es lógico, si yo en medio de una tormenta estoy en una embarcación que es sólida, rígida,
Yo de qué me voy a preocupar, las horas van, vienen, pero yo sé que al barco no le va a pasar nada. Pero Kardec se embarcó no en una barquita cualquiera, se embarcó en un barco que tenía su propiedad. Ese barco, que es en el barco en el que nosotros tenemos que subirnos, en el barco de la fe razonada, que es la que dice Allan Kardec, es la que puede mirar a la razón cara a cara en cualquier época de la humanidad. Esa es la fe razonada e inquebrantable, que no le teme a nada. Entonces yo me subo en esa barca y digo, no, yo así voy de lo que se venga. Y ancló, luego de que pasó la tormenta y ese viaje, al puerto de la certeza inquebrantable, que es el puerto al que nosotros tenemos que llegar. Pero para eso primero tenemos que pasar por las tormentas, que son necesarias. Y por ser espírita no significa que no las vayamos a vivir, porque a veces decimos, oye, yo soy espírita y me pasan unas cosas que te van a pasar, porque ser espírita no te va a ti a borrar todo lo que pudiste haber hecho en el pasado o en el tiempo presente. Como te van a pasar, tú lo que tienes es que ser más inteligente, como dice Viana de Carvalho, que hizo Kardec. Bueno, como las tengo que pasar, tengo miedo, pero tengo que pasar por ahí porque tengo que llegar al puerto. Voy a buscar una embarcación que me haga sentir seguro. Esa embarcación es la fe razonada. Pero ¿se acuerdan cuando vimos la expresión de Kardec de que la fuerza del espiritismo reside en su filosofía? Bueno, para yo tener esa fe razonada, estar seguro de eso, yo primero tengo que comprender, y para comprender primero tengo que estudiar la doctrina espiritual. Eso fue lo que hizo Allan Kardec. Nosotros entonces, como trabajadores espíritas, podemos decir que hemos recibido un llamado, una convocatoria, pero nada más y nada menos que del Maestro Jesús, para colaborar en el proceso de regeneración de la humanidad. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción alguna, todos fuimos llamados por Jesús para ayudar un poquitico en el proceso de regeneración de la humanidad. Algunos podrán tener un papel mayor. Sé que a Fabio le ha tocado viajar a una cantidad de países. Esa es su tarea. Pero si mi tarea es aquí en Zipaquirá, con yo ayudar a que el ambiente psíquico de Zipaquirá mejore, estoy ayudando en el proceso de regeneración de la humanidad. Jesús es el más claro ejemplo de eso. Jesús no salió de la misma zona. El que de pronto hizo más, se movió más porque tenía una tarea específica, era Pablo. Pero aunque Jesús se movió en varias ciudades, fue en una zona muy pequeña, porque ahí era su tarea. Si mi tarea es en Zipaquirá, es en Cartagena, es en Bogotá, donde me ponga Jesús, ahí yo tengo que cumplir mi tarea. Porque si Jesús me puso ahí es porque algo está esperando de mí. Y el compromiso es con Jesús. Yo tengo que asumir ese compromiso como trabajador. ¿Eso qué es? Eso es conciencia de responsabilidad. Cuando uno le pone una tarea en el trabajo, en la universidad, uno la lleva y uno dice, yo soy responsable y yo la voy a llevar. Así ocurre con la vida. Si la tarea que nos colocaron fue en nuestra institución espírita, yo tengo que cumplir la tarea. Yo no tengo que evaluar si la tarea que me dieron fue grande o fue pequeña, no, cumplirla. No que me colocaron unas integrales, unas ecuaciones diferenciales, me colocaron unos ensayos. Tienes que hacerlo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y la casa espírita juega un papel importante dentro de ese trabajo que nosotros vamos a cumplir. La casa espírita. Dice el instructor Vicente en la obra Senderos de Liberación, una obra dictada por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, que el centro espírita es un lugar de iluminación de conciencia, ennoblecimiento moral y acción caritativa. Aquí en estas tres cosas está lo que debe hacer la casa espírita. Aquí yo vengo a elevar mi punto de vista, a iluminar mi conciencia, a conectarme más con el conocimiento y con la verdad a través del estudio. Pero también vengo a elevarme, a engrandecerme moralmente, porque a través de ese estudio, a través de esa comprensión, me torno mejor persona, mejor compañero, mejor esposo, esposa, mejor hijo, mejor compañero de trabajo, y me comprometo con la acción caritativa, con servir y ayudar a los que necesitan, así sea repartiendo un platico de sopa
o así sea recibiendo a la persona que viene a la institución, brindándole un abrazo, una sonrisa, una voz de aliento. Ya con eso estoy cumpliendo mi acción caritativa. Aquí yo no aplico la caridad como de pronto la hacen en tal lugar porque yo no tengo una fundación. No hay que tener una fundación para poner en práctica la caridad. A veces una fundación le da un plato de comida a muchos niños, ¿cierto? Como de pronto pasa en nuestra institución, nosotros tenemos una fundación en la que ayudamos a muchos niños. Pero a veces, más que un plato de sopa, uno de esos adolescentes necesita eso, un consejo para salvarle la vida. Uno solo, una palabra, incluso una sonrisa puede salvarle la vida a una persona. Uno se levanta en la mañana y uno sabe quién que está sonriendo tiene pensado suicidarse. Y con que tú le des un saludo, una sonrisa, ya estás haciendo la acción caritativa del día. Y los espíritas tenemos que irradiar eso. Entonces, el espírita de corazón, aquel en quien el espiritismo encuentra resonancia y produce una revolución para mejor, se abre a su contenido, se abre a su contenido, es decir, yo me abro a estudiar, a profundizar las obras, eligiendo la caridad como camino moral para recorrer sin cansancio. Entonces el espírita empieza a preocuparse por cómo él puede ser mejor, no por los demás. Yo lo digo mucho en mi institución, cuando a veces veo compañeros que hacen comentarios como que hay personas que hacen esto, hay personas que son chismosas, hay personas... Yo no soy tan partidario de esa filosofía, porque yo no puedo pararme aquí a decir es que hay personas que hacen daño, hay personas que son malas, mentirosas, que mienten, hipócritas. Yo no voy a hablar de espiritismo para hablar de cómo son las demás personas, yo tengo que concentrarme en cómo yo puedo cambiar. Por eso los espíritas nunca podemos estar diciendo es que fulano de tal es, el uno es tal, y estar mirando siempre los defectos de las demás personas. El espíritu está concentrado en sí y es todo lo contrario, el espíritu está concentrado en ver cómo aplica la caridad con las demás personas, porque tiene que ser riguroso, sin caer en culpas consigo mismo, e indulgente para con los demás. Pero eso lo logra un espírita realmente de corazón en el que el espiritismo ha penetrado en su mente y en su corazón. Vemos entonces también que el espírita verdadero no se siente completo. Tenemos un segundo factor. No se siente completo. Ya yo me las sé todas. Las horas de la codificación, las horas de Juana me las leí todas. Pregúntenme para que ustedes que me sé todo. No, el espírita no se puede sentir completo. Se siente en construcción permanente, evolutiva. Estudia siempre, observando los acontecimientos y buscando extraer el mejor provecho a fin de crecer emocionalmente cada vez más. El espírita siempre está estudiando y está estudiándose. Estudiándose para cambiar hacia una versión mejorada. Y estudiando las horas para comprender más cómo funciona la vida. Yo recuerdo cuando yo empecé el libro de los espíritus. Yo empecé a leer el libro de los espíritus y yo ya era espíritu y todo. Y yo decía, esta respuesta no me convence. Yo le ponía un asterisco y decía, todavía tengo ese libro rayado. Esta respuesta no me convence. Después, en un año, venía alguien, por ejemplo, recuerdo una vez vino Alberto Dutra a Cartagena y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él y me puse a hablar de unas cosas y él me explicó algo que me pareció interesantísimo. Llegué a mi casa con el libro y digo, solución, ya, lo taché enseguida, ya, solucionado. Porque como dice Viana de Carvalho, nosotros podemos estudiar el libro de los espíritus 100 años y en el año 101 vamos a encontrar algo nuevo. Por eso el espírita no puede decir se la sabe toda, está en constante construcción, está tratando de mejorarse y de mejorar a través del estudio. Y por último, el espírita no se permite justificaciones infantiles después de los fracasos. Esto es un poquito duro. Se levanta de los errores y recomienza las actividades todas las veces que sea necesario. Tiene coraje para enfrentarse a sí mismo. Y se libera de los enemigos de fuera para vencer a los de naturaleza interior, siempre dispuesta a servir y amar. Esta frase es dinamita pura. Dinamita pura esta frase. Vamos a mirarlo. El espírita no se permite justificaciones infantiles después de los fracasos. Eso es como decir, yo le pegué aquí al compañero, le pegué, pero es que cogió un poquito de rabia, pero no era mi... No. Uno tiene que asumir con responsabilidad
las consecuencias de los actos. Entonces el espírita no puede actuar de forma infantil tratando de acomodarse ante las consecuencias que sus actos generaron. Dice, no se permiten justificaciones infantiles, pero tampoco es connivente con la culpa. No es que yo le pegué y ahora yo soy lo peor, yo no merezco vivir, yo soy lo peor que pueda hacer sobre la faz de la tierra. Tampoco. Dice, se levanta y recomienza. Como le decían a uno de niño, no sé si acá le decían, acá en Bogotá, uno se caía y le decía, sana curita, y me ponía y se sobaba, lloraba, sacaba su lagrimita y ¿qué tenía que hacer uno? Siga. Cuando uno estaba aprendiendo a manejar bicicleta, se caía, se raspaba, lloraba, se sobaba, le ponían a uno su medicol y se subía en la bicicleta y a seguir hasta que aprendiera. Pues así funciona la vida. Si me equivoqué, busco la manera de repararlo. Y tengo que seguir adelante, no me puedo estancar en el error. Porque ocurre algo interesante con la culpa, que es algo psicológico muy profundo. Cuando uno se culpa, en vez de asumir responsabilidades, que no es lo mismo, una cosa es asumir responsabilidad y otra cosa es culparse. Cuando uno entra en culpas profundas, parece mentira, uno recae más fácilmente en el error y va agravando. Esto pasa, lo pueden averiguar, con los alcohólicos, con los drogadictos, con los adictos a la pornografía, que ellos toman, consumen droga, ven pornografía, se sienten mal y luego de que se sienten mal psicológicamente caen otra vez en el error, pero más grande. Eso es algo que psicológicamente es interesante analizar. Entonces, por eso nosotros no nos podemos dejar caer en la culpa, sino me levanto y sigo adelante. Y el espírita tiene coraje para enfrentarse a sí mismo. Yo me miro a mí mismo, y Juan Ángel utiliza una expresión que me gusta mucho, el espírita se desnuda interiormente y se contempla. Yo me tengo que desnudar sin comodismo, es decir, me voy a quitar las caretas, las máscaras, lo que la gente piensa, lo que yo pienso y me voy a ver tal cual como soy. Y voy a enfrentarme a mí mismo. ¿Para qué? Para liberarme de lo que me está haciendo daño en mi interior, no afuera. Entonces ya yo digo, me voy a olvidar de las demás, yo voy a mirar internamente qué es lo que necesito mejorar. Porque el espíritu está en constante evolución. El espíritu sabe que tiene una tarea especial, que la dio el propio Kardec. El verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Ahí está todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando yo nací en familia espírita, como les comenté, pero más o menos como de los 13 a los 20 años no iba a nada. Además fui ateo. A los 13 me puse a leer libros de filosofía, se me despertó el pasado y no creía en Dios ni siquiera. No creía en Dios ni nada. Tengo en otra oportunidad, espero contarles esas anécdotas. Mi mamá me ofrecía dinero para acompañarla a hacer el evangelio. Yo me decía, te doy 5,000. Te doy 5,000 si haces el evangelio cuando estaba pequeño. Y yo le decía, si me das 10 me siento enseguida. Y pasaron muchas cosas. Como la vida uno, cuando uno tiene cosas específicas, lo va orientando a punta de mazo. Dijeron, venga. Cuando me llevé el mazo, de los 13 a los 20 empecé a asistir al Centro de Estudios Espíritas Juan Ángel. Cuando yo leí esta frase, yo digo, esto es... Porque me gusta mucho la expresión de Kardec cuando dice, el espírita es un luchador. Yo me repito eso a mí mismo a diario. Cuando las situaciones son difíciles, cuando me ha tocado vivir pruebas complejas, cuando en mi familia el ánimo está abatido por cualquier razón, yo siempre les digo, todos los espíritas somos luchadores por excelencia. El espírita no se deja vencer. Por más que le estén dando uno es un luchador, porque uno se esfuerza por cambiar, por ser mejor. Me equivoco, me paro y sigo adelante. Y no me concentro en los errores, sino que trato de mejorar, de cambiar. Pero para eso se necesita espíritu de lucha interior. No desistir, porque quien desiste pierde el ánimo. A eso es lo que tenemos que aspirar nosotros los espíritus. A trabajar por nuestra transformación moral y a ir superando nuestras malas inclinaciones. Que son dos cosas diferentes. Esto es diferente a esto. Esto es reforma íntima. La reforma íntima habla de cambiar cosas puntuales de la vida. Yo, por ejemplo, consumo mucho alcohol.
yo voy a cambiar ese vicio, yo voy a dejar de consumir alcohol. Estoy tratando de dominar una mala inclinación. Pero la transformación es más estructural porque va al orgullo y al egoísmo, que son los dos cánceres de la humanidad. Yo puedo dejar de consumir alcohol, pero puedo seguir siendo orgulloso y egoísta, ¿sí o no? ¿Hay un adelanto o no hay un adelanto si vas a tomar? Claro que lo hay. Pero la invitación es más profunda, la transformación moral es estructural porque va al alma en sus profundidades. Pero tengo que empezar por aquí, empezar a cambiar mis hábitos que no son saludables, cosas que no están bien, para luego ir empezando de forma más estructural a cambiar mi moral. Nosotros, los psicólogos, tenemos que hacer constantemente evaluaciones. Y André Luis, ya para finalizar, nos hace una invitación interesante que es la que voy a dejar. Una obra muy olvidada en la actualidad, porque André Luis siento que está un poquito olvidado, que se llama Opinión Espírita. Y en el primer mensaje de este libro, André Luis nos entrega la siguiente reflexión. Son preguntas que no vamos a responder aquí, cada quien la va a responder. Dice André Luis: analiza tu paciencia. Desde que eres espírita, esto es desde que somos espíritas, desde que escuchamos por primera vez algo sobre el espiritismo. Analiza tu paciencia. ¿Estás más sereno, afable y comprensivo? ¿Soy más paciente? Primera pregunta. 2. ¿Inquieres sobre tus relaciones de orden hogareño? ¿Conquistaste el más alto clima de paz en tu propia casa? En mi casa me ven como alguien que trata siempre de dirimir los conflictos de manera pacífica. Me ven como un pacificador, como alguien que ya no grita, que no es grosero, sino que busca solucionar los problemas. O en mi casa dicen, eres luz afuera y oscuridad dentro. Esa es una pregunta que hay que hacerse. 3. Investiga las actividades que te competen en el templo doctrinario. ¿Colaboras con más entusiasmo en la obra del Señor? Este es importante, porque uno arranca con emoción. Esto es chévere, esto es maravilloso, espectacular. 2, 3 años la gente no viene, no se compromete. No crean que ustedes son los únicos que viven eso. Gente lo hablaba cuando veníamos en el camino. Yo tengo 15 años de ser trabajador espírita en mi centro espírita. Me he encargado de dirigir muchos cursos de formación de trabajadores. He visto gente que va, se emociona y nunca más aparece. Otros que van, vienen, otra vez se van, luego vienen y luego hacen un repechaje y ahí van. Y así va a funcionar todo en el centro espírita. ¿Eso me tiene que desmotivar? No, porque esos son ellos, no yo. Si yo veo al director del centro espírita, al subdirector, al director de una tarea en específico que hace algo que no está bien, no me desanimé porque es que el director hizo una cosa que fue terrible, dijo una cosa, pero si es él, si no eres tú. Tú no puedes reducir el espiritismo a una persona. Él tendrá que responder, yo respondo por mí. Entonces el espiritismo no son personas y eso no nos puede desmotivar. Cada vez que nosotros vengamos a la institución espírita debemos hacerlo con alegría y con entusiasmo porque es un día diferente, porque cada tarea es diferente. Toda la semana la tarea de pase. Ese pase que vas a dar hoy es diferente al que hiciste la semana pasada. La persona que vino hoy quizás tiene una necesidad diferente a la que tenía la semana pasada. Como las necesidades son diferentes, yo tengo que tener la misma emoción, la misma alegría para poder conectarme con los espíritus superiores. 4. Pesquisa vuestro propio desapego. ¿Te sientes más liberado del ansia de posesiones e influencias terrenas? ¿Me perturba el dinero más o menos? Porque a todos nos puede llegar a preocupar. Ojo. No podemos aquí decir, no, es que no me preocupa lo material, si sé que tengo compromisos económicos. Pero la cuestión es, ¿sé manejarlo mejor? O apenas tengo una situación económica difícil me vuelvo un 8, entro en depresión, estrés, ansiedad y me vuelvo un etcétera. Es algo que hay que reflexionar. Porque si yo estoy seguro de que soy un espíritu inmortal, yo no puedo permitir que las situaciones económicas me acaben, me demuelan. Tus momentos de tristeza o de cólera reprimida que en oportunidades solo tú conoces son en la actualidad más raros. Y aquí hay que matizarlo. Que naturalmente hay problemas de depresión, de ansiedad que son más profundos, que tienen sus raíces fisiológicas. Y eso hay que analizarlo. Hay personas que necesitan de medicación
y ahí en esos casos es importante. Pero, digamos, en cualquier caso, el espiritismo me está ayudando a mí para que esos cuadros de tristeza, de depresión, sean más raros, ocurran con menos frecuencia. Sí, porque si yo sé que soy un espíritu inmortal, que la vida continúa y que estoy destinado a la felicidad, eso me tiene que ayudar a mí a que cuando me ponga triste, yo mismo me diga, esto va a cambiar. Yo mismo me empujo y digo, esto no va a ser para siempre. 6. Superaste antiguos desafectos y aversiones. Esta siempre la de un espírita no puede estar y que no, yo no saludo a fulano de tal, porque fulano de tal, eso no tiene presentación. No tiene ni la más mínima presentación. Aquí yo no alcancé a conocer eso, pero sé que en Colombia antes había algo que se llamaba la cartilla de Carreño, del urbanismo de Carreño, creo que era. Que ya eso no se aplica hoy en día, pero que básicamente le decíamos, pase lo que pase, usted tiene que ser educado. Y el espírita con más razón. Si fulano de tal dijo una cantidad de cosas de mí, yo no tengo por qué, si ese es su problema, yo lo saludo, pero yo he visto, no, yo no lo saludo porque fulano de tal, eso no tiene presentación. No, que yo no le hablo porque me hizo esto es una persona que hace esto, eso no tiene presentación. Porque en la casa, por ejemplo, yo no me hable con mi papá, con mi hijo, con un familiar, no tiene presentación. Ahora, que sea la otra persona la que no me hable, ya es otro cantar. Pero que no sea de mí, que yo utilice expresiones, que es que yo no hablo porque fulano de tal hace esto, no tiene presentación. 7. Estudia más atentamente la doctrina que profesas. Porque hay que estudiar más. El espiritismo hay que estudiarlo constantemente. Constantemente. Por lo menos a mí me ha funcionado. Cuando estoy así como rarongo, que tengo un día complejo, voy y busco un libro. Y como siempre lo digo, ya la encarnación aquí a ninguno le va a alcanzar para leer tanto libro espiritual que hay. Entonces, excusas no hay. A los jóvenes, en nuestra institución, yo me encargo de trabajar con los jóvenes. Cuando me dicen, no, porque hay libros que son aburridos, dime qué te gusta y yo te busco el libro espírita que hablé. Si te gustan los romances, yo te busco una novela espírita. Si te gusta la ciencia, hay libros científicos. Si te gusta la filosofía, hay filosofía. Si te gusta la psicología, hay psicología. Si te gustan los mensajes de reflexión, los hay. Ponme el tema y yo te lo busco. Porque el espiritismo tiene gama hasta decir no más. Entonces no hay excusa para no seguir estudiando. Ora realmente, porque espírita que no ora, la cosa se pone grave. Tenemos que orar constantemente y tratar de hacer el evangelio en nuestro hogar. Tus ideales evolucionan, tu fe razonada se consolidó más segura, esa barca está más robusta, le he puesto más. Dice, concluye André Luis, evangelio es alegría en el corazón. Pregunta final, ¿estás efectivamente más alegre y feliz íntimamente en estos 3 últimos años? Estoy más alegre de ser espírita si hago la evaluación en los últimos 3 años. Y le voy a decir algo, la respuesta puede ser no. Pero también le puedo dar la solución. Si la respuesta es no, no te sientes más alegre que como te sentías hace 3 años, toma las 10 preguntas anteriores y empieza a trabajar en cada una de ellas. Y te aseguro que el año siguiente te vas a sentir más alegre que hace 3 años. Y hay que trabajar, pase lo que pase. Ahora recordé, ya para finalizar ahora sí, una historia que narra Juana de Ángeles de un evangelizador en tierras africanas. Vivía en la metrópolis, en el Congo, y él decidió un día cualquiera irse a evangelizar a unas tribus pequeñas, unos pueblos pequeños. Y el hombre empezó a hablar de Jesús, a evangelizar, de que había un porvenir, había un mañana. Y después de más de 25 años de estar evangelizando en esos pueblos, regresó porque ya estaba muy enfermo y cansado. Y regresó a la ciudad de origen, que era en Singapur. Cuando él regresó, un compañero le dijo, ¿qué hiciste allá en esos 25 años? Le dijo, evangelizar, hablar de Jesús. ¿A cuántas personas convertiste al cristianismo? Y él le dijo, a una sola. ¿Cómo? ¿A una sola? 25 años trabajando para evangelizar y solo lograste evangelizar a una sola persona. Y él le dio una respuesta que fue magnífica. Y le dijo, si yo supiera
que pudiera vivir 50 años más estando así enfermo, lo haría por llevar al Evangelio a una persona más como esa, porque una persona de calidad vale más que tener 100 personas que hablen de Jesús porque sí. Y lo traigo a colación porque en el centro espírita el tema no es de cantidad, el tema es de calidad. Si hay uno que lo procesa y cuya vida está cambiando por ese, dense por satisfechos con ese solo. El espiritismo no está buscando masas, que haya aquí 200 personas, sería extraordinario, pero no es lo que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar es que debemos transformar nuestras vidas y los que vengan a nuestra institución logren esa transformación. Y si uno solo en estos 10 años ha logrado que el espiritismo toque su alma, se lo digo de corazón y también por experiencia propia, ya han hecho un buen trabajo. Entonces, no hay mayor invitación que decirles a ustedes que vivan esta maravillosa doctrina y la vivan con alegría y con mucha felicidad. Muchísimas gracias por este espacio. Una pregunta, ¿cómo llega uno al espíritu, a ser espírita? Por ejemplo, en mi caso, yo llegué por casualidad. Tengo 78 años y hace 3 o 4 años me enteré de esa doctrina. No existe, creo haber leído que no es una ciencia, como por ejemplo la filosofía, ¿sí? Digamos que es una ciencia experimental, es no una es una manera ciencia exacta. de divulgarlo. El espírita tiene como cerca de 175 años. Casi 170, sí. Y digamos, es poco conocido, porque hay que hacerlo conocer. ¿Cómo? Porque como le cuento, yo por ejemplo, yo llegué por casualidad. Mucha gente desconoce, mucha gente sabe, y va a morir y va a desencarnar así, sin saberlo. Esa es una pregunta interesante. Y hay muchos tabús todavía. Hay muchos tabúes, así es. Pero es una pregunta interesante, que tiene varios matices, pero digamos la respuesta más directa que te puedo dar. Para que el espiritismo lo conozca más gente, la responsabilidad de divulgarla es de nosotros. O sea, si yo quiero que el espiritismo lo conozca más gente, tengo que divulgarlo con mi ejemplo y con mi palabra. Entonces estamos llamados nosotros los espíritas, uno de los trabajos que tenemos, de esos que dijimos aquí, es que la doctrina la conozca más gente. Pero ojo, la divulgación no es al compañero de trabajo decirle, oye, ven, te invito al centro espírita, no, porque nos van a decir fanáticos. Uno tiene que tener tacto y saber qué personas están. Hay personas aquí, se los puedo asegurar en Zipaquirá, que están tratando de encontrar respuestas a situaciones difíciles que están viviendo. Infortunios ocultos, llama el Evangelio, uno ni se imagina. Y están esperando que uno de nosotros le diga, ven, aquí está la respuesta a lo que tú estás cuestionando. Entonces, para que el espiritismo sea más conocido, se necesita más de nuestra parte, mayor divulgación a través de nuestro ejemplo y de nuestra palabra. Y hay matices porque hay personas que nunca lo van a conocer, porque no lo necesitan, porque no es su tarea, y eso no significa que vayan a ser más ni menos. Hay personas que nunca lo van a conocer y van a llegar muy bien al mundo espiritual. Pero, siempre lo digo, hay personas que no lo necesitan, pero lo que es claro es que la propuesta filosófica nos ayuda a hacer la vida un poco más fácil. Eso no tiene ninguna duda. Nosotros lo necesitamos y llegó a nuestras vidas por alguna razón. Pero debiera ser como una asignatura, digo yo. No, dice, esa pregunta la hace Kardec cuando dice que sí, la religión del futuro va a ser el espiritismo. Ustedes saben qué dicen los espíritus. No, le dicen no. La religión del futuro no va a ser el espiritismo. El espiritismo va a ser el futuro de las religiones, que es una cosa muy diferente. Es decir, cada religión adoptará las propuestas filosóficas que esta maravillosa doctrina ofrece. Porque las diferencias siempre van a existir y hacen parte de la diversidad de nuestra naturaleza humana. Bien. Gracias. Bien, compañero.